Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diversistemas. Aquí poniéndoos la pantalla de mi escritorio, la última modificación que he hecho de mi escritorio Debian, así un poquito en rojito. Y ahora, digamos, vamos a hablar, en este caso, de un tipo de distribuciones que conviene siempre recordar, ¿no? Más o menos para... va a ser uno de los varios vídeos que voy a sacar sobre este tipo de distribuciones, aunque ahora, en el momento que grabo el vídeo, está en moda total la distribución CatchyOS con su nueva versión derivada de Arc, de la cual hablaremos más reposadamente, mejor ahora que hablen otros. Yo me voy a centrar en lo mío. Bien, vamos a empezar. Bien, aquí estaba buscando, sobre todo, siempre tener en cuenta. Esto os lo digo porque la web FostTorrent debe estar caída en el momento que grabo el vídeo, pero bueno, siempre tenemos las referencias para informaros de los tipos de distribuciones que hay, etcétera. Recordaros pues las webs que son distrowatch.com. También tenéis otra menos conocida, pero no menos importante, que os.watch. Y luego ya la que no he podido ahora sacar por algún tema que desconozco, no debe tener la web caída o algo, tampoco me da el error 404, pero es FostTorrent. Es una web donde podéis descargaros cualquier distribución GNU Linux en formato torrent de manera fácil y cómoda, y entonces claro, eso agiliza mucho pues la carga de servidores o sea, ellos lo promocionan así. Así que en principio DistroWatch, os.watch y FostTorrents como webs generalistas, en la cual vamos a poder ver ranking de distribuciones GNU Linux y poder descargarnos aquella que más nos guste y más nos tire. Aquí lo tenéis a la derecha. Y vamos a empezar. Como sabéis, en el mundo de las distribuciones Linux, pues para páginas, para cuestión de lo que es la elección de qué distribución Linux instalar, un usuario novel que empieza con GNU Linux, Diversistemas está para esto, para ayudaros a los usuarios noveles a ver las diferentes funciones y explicar por qué se hace. Bueno, me voy a centrar en Debian, porque hoy el protagonista es Debian, y Debian es, junto a Fedora, Red Hat, son las páginas, y el Slackware también es muy interesante, muy importante, pero son las distribuciones principales a partir del cual se desarrollan o se han ido desarrollando todos los demás proyectos. Hoy vamos a hacer mención a un tipo especial de distribuciones GNU Linux, para que podáis ver un poco el grado de derivación que tienen. Me explico. Vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a poner aquí Debian. O podemos, si queréis, irnos a Ubuntu, ¿no? Que es un poco, quizá, hoy día la distribución más usada de las que hay en este momento. Si vosotros hacéis sacáis una distribución y queréis elegir, una distribución puede ser derivada de otra, porque yo es una escala que uso, porque es un proyecto independiente del que procede. Es decir, Ubuntu es independiente de la comunidad Debian que desarrolla Debian. Por lo tanto, los servidores, la tienda de aplicaciones, etcétera, es un desarrollo que es independiente de la otra distribución de la que procede, Debian. Por lo tanto, como son distribuciones separadas, aunque una proceda de la otra, aunque una utilice su tecnología, decimos que Ubuntu es una distribución que deriva de Debian. Como podemos decir que de Arch Linux, el proyecto Manjaro tiene su propia tienda de aplicaciones. No menciono repositorio, que es los servidores donde está almacenada el sistema operativo y las aplicaciones, se llama repositorio, y la tienda sería de donde instalamos todo. Entonces, claro, aquí Manjaro también tendríamos un caso de distribución derivada de otra, en este caso de Arch Linux.
podemos decir que una distribución en cambio está basada en otra principal cuando no se desliga totalmente del proyecto. Me explico. Una distribución que está basada, por ejemplo, en Red Hat o en Debian, emplea la tienda de aplicaciones, por ejemplo Debian, emplearíamos la tienda de aplicaciones de Debian, los repositorios de Debian que se usan en la distribución principal, y luego ahí añadiríamos un repositorio más, nuestros propios repositorios, para darle un toque de personalización, añadir aplicaciones que en Debian no vienen, y entonces ahí ya sí hablamos de una distribución basada en otra, porque la infraestructura es la misma que la de la distribución principal. Y en este caso diríamos, por ejemplo, que Linux Mint LMDE Debian Edition se basa en Debian porque emplea su infraestructura. Linux Mint también hay la otra versión que es la más conocida, que es la que está basada en Ubuntu. Bien, hemos hablado de distribuciones que derivan de otras y hemos hablado de proyectos que están basados en otros, con más o menos independencia, y por último me falta lo que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a hablar ahora son los respin. Un respin es algo que no se sale de la distribución principal, que es un Debian. Sabemos que podemos ponerle un escritorio de Genome, podemos poner un Debian con escritorio de KDE, podemos poner un Debian como un escritorio XFCE, podemos poner diferentes colores, podemos ponerla como queramos. Eso es el software libre. Bien, pero también podemos reconocer que Debian en su momento ya no tanto, o sea, Debian es fácil de instalar, al menos para mí, y hace tiempo no lo era. Y entonces ¿qué pasaba? Que se derivaban proyectos. Entonces uno de estos proyectos fue crear un instalador personalizado de Debian que fuera fácil para los usuarios que empezaban. Entonces ahí digamos que esa distribución realmente era Debian mismo, pero con una apariencia, con una personalización. Y si no era desarrollado por la distribución principal, podríamos decir que era una especie de respin, es decir, no forma parte del proyecto Debian, pero utiliza toda su tecnología, hace modificaciones, una personalización, algo para que sea más fácil de instalar. Y por lo tanto, el primer proyecto que existió al respecto, al menos que el que yo tenga conocimiento, al menos que tuvo relevancia, ya no existe, Handy Linux, fue un proyecto francés que tenía desarrollado por los que son los creadores de la distribución actual Emabuntus. Entonces estos que también andan en el desarrollo de aplicaciones como de Framasoft, la organización Framasoft. Bien, pues crearon este instalador rápido que hacía que Debian en ese momento, que era más difícil, se instalara de una manera muy fácil, ¿vale? Como digo, todo esto se fue desarrollando antes de que ya las distribuciones, es que incluso Arch Linux ya tiene su instalador de comandos que le vas dando unas instrucciones y no es difícil de instalar. De hecho ya hemos hecho un vídeo de Arch Linux con el Arch Install que ya lleva incluido, es decir, que ya más o menos pues empieza a automatizar un poco el proceso. Sobre esto tenemos trabajos. El primero que vamos a hablar es Spiral Linux. Spiral Linux es un desarrollador independiente del cual no conozco, no sé si es anónimo o no quiere que su nombre salga, pero ha creado una página web, ha creado un instalador de Debian llamado Spiral Linux, que es una personalización, es decir, aquí no vais a ver ninguna cosa independiente de Debian, todo sale de Debian y todo vuelve a él, pero hay una instalación ya de entrada que quiere dar facilidad de uso. Por lo tanto hablamos de un sabor de Debian existente, pero que no lo lleva el propio proyecto, sino que es un proyecto independiente, pero es un respin. Por eso, como respin también tenemos del mismo desarrollador que Ecolinux, que también probaremos, que es derivada de OpenSUSE. O sea, he dicho ya derivada, es un instalador fácil para OpenSUSE. Seguiremos también probando el Alzi. Esto está auspiciado por el proyecto Arcolinux y consiste en poner el instalador gráfico Calamares en Arch Linux. Es decir, Arch Linux, el punto más difícil que tiene es la instalación. Luego ya le pones Pacman.siu, tiene ciertas cosas que se manejan a través del gestor de comandos Pacman. Es
siempre, y lo será, una distribución de nivel intermedio a avanzado que nos va a permitir hacer todo tipo de personalizaciones y va a tener el software actualizado lo último. Pues bien, el Alcid únicamente es añadir a Arch Linux un instalador gráfico para que el proceso de instalación sea mucho más sencillo y cualquier hijo de vecino lo pueda instalar. Milagros GNU Linux es un proyecto personal del creador del proyecto TicTac y deriva, repito, es una personalización que no se sale de lo que es MX Linux, es decir, es un MX Linux que el desarrollador, usando la infraestructura de esa distribución, pues ha creado pues personalizaciones, ha añadido cosas y ha creado su propio Raspbian personalizado. O sea que básicamente Milagros es MX23, Gecko Linux es básicamente OpenSUSE Tumbleweed, Spiral Linux es Debian y estos serían, digamos, instaladores sencillos. Entonces, explicado ya de lo que vamos a hablar ahora, vamos a empezar a instalar Spiral Linux. Spiral Linux ya la tengo yo aquí lista en mi carpeta de descargas. Tenemos ya instalado Spiral Linux y en este momento yo en mi caso ya sabéis que utilizamos las máquinas virtuales, vamos a crear una nueva máquina virtual con Spiral Linux funcionando. Enseguida seguimos. Bueno amigos, ya hemos creado una máquina, en mi caso una máquina virtual, Spiral Linux, instalador fácil de Debian, comienza su andadura en mi equipo, haciendo lo que es lo que se llama, este archivo ISO tiene lo que se llama el Live USB o Live DVD. Esta tecnología es la que permite que podamos probar el sistema que vamos a instalar imagínate que fuera un ordenador físico, con lo cual antes de poner este sistema, si puede haber fallos en el hardware o puede no funcionar bien, que vamos a instalar, estamos probando sin instalar esta distribución, con lo cual pues bueno, aquí hemos elegido la versión de Cinnamon. Como habéis visto, me he centrado un poco en que hay diferentes variables que el creador de esta compilación ha hecho. Podemos instalarla con el escritorio que mejor nos plazca. Tenemos KDE, tenemos Genome, tenemos Cinnamon, tenemos XFCE, en fin, todo lo que tiene Debian lo tenemos aquí, porque esto es Debian, pero con un tuneo que va a permitir instalarlo muy fácilmente. Sobre esto de aquí no me voy a centrar ahora en lo que es el sistema en sí, es muy parecido a Linux Mint, simplemente le vamos a dar a instala Spiral Linux, con lo cual ya se nos debería abrir el instalador Calamares. Bueno, aquí voy a pasarlo con rapidez, porque aquí paso por paso nos va a pedir la pantalla de bienvenida, donde vamos a elegir, en este caso, aquí viene en inglés americano, pero lo vamos a cambiar a español de España o al idioma que utilicéis habitualmente. Acordaros siempre a aquellos que me veis desde países de América Latina, como puede ser Colombia, como puede ser Argentina. Recordaros siempre que las distribuciones de teclado, dependiendo de la región, aunque todos hablamos español, pues varían, ¿no? Entonces hay que tener esto un poco cuidado. No sé si me pondré español de España, no lo veo aquí, pero sería el primer paso. ¿Dónde está? Spanish. Vamos a ver. Parece que no tenemos español. Porque lo hemos puesto. Vale, veis, aquí por ejemplo en esta compilación tenemos español de España y español de México. No hay, en otras compilaciones tenemos también español de teclado argentino, Colombia, en fin, aquí ahora mismo se han quedado en eso, en España o en Europa y México en Centroamérica. Bien, pues al elegir español de España, pues no tiene más que esto. Esto lo que nos va a permitir es que la distribución de teclado sea la de España. Aquí voy a fijar la hora. Bueno, esto ya es lo acostumbrado. Probamos que el teclado de español por defecto es el correcto, haciendo una serie de escritura aleatoria, probando mayúsculas, probando números, símbolos, minúsculas,
En fin, una vez hecho esto, pasamos al apartado siguiente. Esto ya he hecho una instalación previa de prueba. Aquí a elección, aquí en el vídeo que os estoy dando, recordar que es una máquina virtual y tenemos otra opción, es hacer un particionado manual o hacer un particionado borrando el disco. Entonces lo primero que me indica el espacio disponible, si lo queremos cifrar o no. En mi caso voy a elegir la opción rápida, que va a ser borrar el disco va a formatear todo el disco existente y va a crear a Debian Spiral Linux edición Cinnamon. Aquí veréis que siempre no va a dejar nunca de ser Debian. Una vez hecho esto, oye, que también aquí podemos elegir ponerlo con swap o sin swap. Podemos elegir con swap pero sin hibernación, o con swap o con hibernación, o swap en archivo. Yo voy a elegir swap en archivo. ¿Por qué? Porque incluso el swap en archivo puede modificarse a voluntad. No está dentro de la misma partición. Yo antes siempre he sido de poner el swap apartado, pero luego es que no lo puedes modificar si no es con un sistema como externo que pueda redefinir las particiones. Pues bueno, esto lo que hace es crear ya un archivo swap, que lo llamaríamos memoria virtual, que va a ser puesto a demanda. En el momento que queramos ponerlo a demanda, ya nos va a permitir, en caso de necesidad, aumentarlo o disminuir si hiciera falta. Seguimos con la opción siguiente. Por supuesto, ponemos el usuario Diversistemas. Aquí ya el nombre vamos a poner en vez de Diversistemas estándar PC, le voy a poner, en mi caso, Virtual PC. Lo vamos a llamar Diversistemas Virtual PC. Vamos a definir una contraseña. Repetimos la contraseña. Así de simple es hacer una instalación con el Calamares Installer. Esta opción la suelo quitar. He montado las particiones. He definido particiones. BTRF es el sistema que por defecto emplea este instalador. No es posible utilizar ext4. También os lo aviso. ¿Vale? Y además el desarrollador lo indica de esa manera. Bien, aquí ya por punto y final el resumen de lo que va a realizar, y ya directamente procedemos a la instalación de la máquina. Ponemos cámara rápida. Una vez que el instalador Calamares ya haya terminado de instalar el sistema en el disco duro, ya lo tenemos instalado. Nos pide reiniciarlo. Y si en un momento dado tenemos que hacer uso o estábamos trabajando con la versión Live USB, podemos seguir trabajando con ella, reiniciar después. Pero como lo que se trata ahora es de ver ya el sistema instalado en la máquina, vamos a darle a reiniciar. Bueno, pues una vez ya instalado el sistema, pues no tiene más problema. Y ya tenemos terminada la instalación de Debian Spiral Linux. Observaciones. Vamos a entrar a ver si tengo bien la contraseña. Bien, está importante recordaros
que el formato de archivo por defecto que este instalador ofrece en el momento de realizar la configuración es Btrfs. No tiene la opción de elegir ext4. Esto se debe, no sé si este desarrollador opta claramente por Btrfs. Si os fijáis un poco, mi opinión personal, el hecho de que nos ponga aquí un fondo de pantalla verde, que es el que hay por defecto, aunque luego ya lo personalizaré y os lo enseñaré en vídeos posteriores, porque esto de momento va a quedar aquí un poco, simplemente pues para comprobar un poco las diferencias con el Debian, ver los aditamentos que le han metido. Lo que sí estamos hablando de un desarrollador que está muy influenciado por OpenSUSE. Entonces por eso digo, el tema verde, que podría saber también el de Mint, no tiene más. Voy a ir un momento a monitor, vamos a ver qué tal funciona. No. Pantalla. Bueno, simplemente... Vale, tengo que buscarlo. Voy a juguetear un poco con el menú y con las cosas para ya un poco ver las opciones de configuración y administración o preferencias, en fin, bueno, en principio tiene el instalador, es el de Genome. Aquí te podréis instalar los Flatpak sin problemas. Permitidme un momento. El instalador de Genome es ideal para la tienda de software de Genome, es un poco ideal para por ejemplo instalar cosas que tengan que ver con Flatpak. Os recuerdo siempre a los que venís de Ubuntu, por defecto en las digamos los sistemas basados en o derivaciones de Debian que tienen el entorno de Genome, es más fácil de ver que el de Flatpak. Bueno, aquí tendríamos las actualizaciones en modo gráfico instalado. No lo voy a hacer ahora porque este instalador lleva ya un tiempo fuera y no he visto que el desarrollador lo haya actualizado. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos una update va a tener que instalar una serie de actualizaciones bastante serias. No serias, a ver, me explico. Instalaciones extensas, más de navegador, etcétera. Pero bueno, en principio vemos que aquí no veo de momento ningún tema que me vea, por el que vea que sea más complicado, por ejemplo, que Linux Mint o algo así. Es simplemente un Debian con una personalización pensada. Esta distribución, mira, y aquí tiene los software para las impresoras. Y para que reconocer el firmware privativo es el repositorio de Debian de firmware privativo, así que no hay ninguna cosa que se salga del guión de Debian. Este software updates nos indica cuáles son las fuentes. Aquí, por ejemplo, tenemos los backports, que son, digamos, fuentes actualizadas de programas instalados en Debian estable. Bookworm Fast Track sería una optimización de paquetes para usarlo en VirtualBox. Yo utilizo el QEMU. Y luego tendríamos Bookworm Fast Track Staging. Este no sé cuál es, sinceramente. Este ahora mismo me pilla un poco desnortado. Pero tenemos tanto la publicación estable actual de Debian estable para updates, o podemos también elegir pasar a Debian Testing, podemos elegir Debian Seed Unstable, podemos simplemente con clicar un botón. Y si queremos utilizar lo que ya tenemos en este momento, pues bueno, pues únicamente dar a sudo apt-get. Estaba mirando un poco, dejarme ver si está el Synaptic, porque hay siempre algunos actualizadores que les cambian el nombre, y a veces esto yo creo que no se debería hacer. Esto, por ejemplo, un caso... Vale, un momento. Vale. Lo abro por primera vez aquí. Esta es la herramienta Synaptic típica de Debian. El acceso a los repositorios, el software... No necesita presentación. Y para aquellos que venís de nuevas, pues indicaros que ese fue el primer gestor gráfico de paquetes que se instaló en Debian
una vez existían otro tipo de entornos, pero que eran en este caso de comandos. Pues bien, Synaptic ya fue la primera tienda gráfica que accedía a los repositorios, permitía instalar, actualizar y quitar aplicaciones de manera totalmente gráfica. Y a día de hoy ahí lo tenéis, sigue funcionando. Van llegando nuevas tiendas, pero Synaptic permanece. No me voy a alargar más. Voy a personalizar en otro vídeo, ya os iré contando la personalización de este Debian, básicamente, que se llama Debian Spiral Linux. Vamos a ver información del sistema. Un momento. Mirad. Debian GNU, Linux 12, Bookworm, kernel 6.50, superior al que se emplea en la edición estable. Eso es ya una personalización. La memoria que estamos hablando, discos duros 70,3 GB y memoria 15,2 GB. Y bueno, esto ya es máquina virtual y principios se ha instalado sin problemas. Así que lo voy a dejar aquí para que no alargar innecesariamente el vídeo. En próximas cuestiones haremos un segundo vídeo con la personalización, con la guía de instalación, etcétera. Pero la instalación facilísima. ¿Bien? De acuerdo, pues lo dejamos aquí. Un saludo y gracias por vuestra atención. Nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias. Hasta luego.